hoy en este jueves eucarístico y sacerdotal, donde nos acercamos a la presencia de Cristo en la Eucaristía y también pedimos por todos los sacerdotes, pues continuamos con esta profundización en la iconografía cristiana, donde vamos conociendo el significado de los diferentes elementos o atributos que a algunos santos se les coloca, ya sean las pinturas o esculturas, en los templos, en los panteones o incluso en algunas tumbas o sepulturas que encontramos en los lugares donde vamos. Sobre todo recordemos que en los primeros panteones que existieron fueron cerca de las iglesias, por eso en algunas de ellas pues vemos colocados estos signos. Y también encontramos algunos de ellos en las catacumbas, ahí en Roma, donde sabemos que por la persecución los primeros cristianos utilizaban signos y símbolos para hacer referencia a Cristo o también a la vida de estas personas que entregaron su vida por Él. Hoy vamos a continuar con la letra C, que ya hemos comenzado la vez pasada, y hoy vamos a ver el animal que es el cerdo. ¿Qué significa el cerdo? El cerdo, para la cultura griega y sobre todo romana, que también se extendió durante, sobre todo la zona del pueblo de Israel y que era el que dominaba en este lugar, para ellos significaba el demonio de la sensualidad y de la gula, precisamente porque encontramos que para los judíos y para los musulmanes es un animal prohibido, precisamente por estos símbolos. Recordemos también que el cerdo también simboliza, como lo vemos en la palabra de Dios, un refugio para el demonio. ¿Por qué lo encontramos así? Pues recordarán ese texto del Evangelio de San Mateo, donde Jesús se encuentra a un endemoniado que estaba poseído por varios demonios, y precisamente los demonios, cuando ven a Cristo, le piden que si los va a expulsar de ese lugar, los deje entrar a los cerdos que se encontraban cerca, y esos cerdos pues se echaron al mar. Y recordemos que precisamente el mar también simboliza el mal, ¿no? Entonces el cerdo pues también era símbolo y signo del demonio, ¿no? Por eso es que para estos pueblos que tienen su origen en Abraham y en esa fe en el Dios de Israel, pues tenían a ese animal como un animal prohibido. Para algunos historiadores tiene también otro significado, el por qué los judíos o musulmanes no comen la carne de cerdo, porque decían que era un animal que, como ellos pues eran un pueblo que siempre estaba en camino y que siempre estaba buscando su lugar, el cerdo era un animal poco recomendable, ya que como es muy pesado y sus patas son muy cortas, por el camino moría, ya que necesitaba constantemente de agua. Y por los lugares donde se encontraban en el desierto o en lugares donde también fueron peregrinando, pues no había suficientemente agua. Por eso rechazaron a este animal como un animal doméstico y que lo tuvieran también en sus casas. Por eso también se dice que esa es otra razón por lo cual el pueblo de Israel pues no tenía cerdos, y solamente los que lo tenían pues eran gente que se encontraba cerca de las lagunas o mares, como lo encontramos en estas regiones que se consideraban paganas. Por eso recordemos que cuando también en la palabra de Dios en Lucas 15 aparece esta imagen de los cerdos con el hijo pródigo. Recordemos que la palabra que pone cuando el hijo se va y malgasta toda la fortuna, se dice que vivió de manera disoluta, y cuando buscó trabajo le dieron de cuidador de cerdos, es decir, vivió una vida centrada pues en la sensualidad, en el pecado,
y por eso estaba con esa imagen de los cerdos al lado. Esta imagen se empezó a desarrollar por diferentes partes y por eso era prohibido. Otro de los elementos que aparecen del cerdo es San Antonio Abad. También cuando se le representa a este santo, se le pone un cerdito al lado. ¿Por qué? Porque sabemos que San Antonio Abad, una de las grandes cualidades que tiene este santo es la castidad, y precisamente por eso el hecho de vencer a este demonio de la sensualidad se le coloca a ese cerdo, ¿no? Que simboliza el pecado de la sensualidad o la lujuria, y que él lo vence, por eso lo pone en pequeño, ¿no? Porque San Antonio, con la gracia de Dios, pues lo venció. Uno de los elementos también importantes del cerdo, como precisamente los musulmanes y sobre todo la parte de Oriente, lo tienen como un animal prohibido, porque al tocarlo se contaminan. Recordemos que gracias a este animal y a esta situación, San Marcos, cuando murió, recordemos que murió en Egipto, y cuando lo querían sacar para poderlo llevar a Venecia, donde le iban a construir precisamente la catedral donde actualmente se veneran sus restos, para poderlo sacar, como no lo podían hacer porque los musulmanes lo impedían, pusieron su cuerpo y encima le pusieron trozos de carne de puerco. Y cuando los musulmanes se acercaron a abrir la caja y vieron que era carne de puerco, pues lo dejaron ir para que no los pudiera tocar, ¿no? Y de ahí el que gracias a eso, pues San Marcos pudo ser llevado, bueno, los restos de San Marcos pudieron ser llevados a Venecia, donde se encuentra actualmente la iglesia dedicada a él y donde se venera. Otro de los signos que aparece también en las diferentes iglesias, y sobre todo que hemos visto en Tierra Santa, son el animal de los ciervos. Los ciervos, recordemos el Salmo 42, a partir del versículo 1, donde dice: como buscan los ciervos el agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y también una de las cosas que tienen de característica estos animales es que buscan las alturas y profundidades de las montañas. Al ver estas dos, tanto este salmo como estas acciones de los siervos, encontramos que su significado para el cristianismo representan la piedad, es decir, así como el siervo busca el agua, pues también el cristiano busca la gracia de Dios para satisfacer y sentirse lleno de la presencia de Dios. En algunos lugares aparece el ciervo con cuernos, y dentro de sus astas o cuernos un crucifijo. Esto sobre todo representando o al lado de estos santos que son San Eustaquio, San Cuthberto, que estos dos grandes santos, dice la historia, que encontraron a un ciervo precisamente entre sus astas un crucifijo, como símbolo de la llamada de Dios a estos santos, Eustaquio y Cuthberto, a evangelizar en ese lugar. También a San Julián se le representa a un lado un ciervo con unas astas grandes, pero sin crucifijo, y es por la misión que iba a realizar San Julián, que de hecho precisamente así se le conoce, San Julián el Hospitalario, porque precisamente así como la cantidad de astas o cuernos que tiene el ciervo, así también él buscaba la manera de extender los brazos misericordiosos de Dios para ayudar a los más necesitados. En algunas pinturas encontramos la imagen del ciervo luchando con una serpiente. ¿Qué representa esta imagen?
Cuentan que algunos ciervos pues tienen esta actitud, que tienen mucha sensibilidad en sus pezuñas y que cuando van por el bosque son capaces de sentir que hay cerca una serpiente, y cuando logran encontrar, digamos, el hoyo donde normalmente se llegan a esconder, empiezan a aventar aire, digamos, a ese hoyo hasta que logran que salga la serpiente, y una vez que sale, la muerden hasta que muere. Pero ese ejercicio de morder esa serpiente hasta que muere les genera mucha sed, por eso van a buscar agua después de esa lucha que han tenido con la serpiente para poder satisfacer esa sed. ¿Por qué se le representa así en algunos templos? Este ciervo con esta serpiente representa al cristiano que precisamente venciendo y luchando contra el mal y logrando vencerlo, va nuevamente a las aguas del bautismo, de los sacramentos, para reforzar la gracia de Dios en su vida y poder seguir venciendo el mal que se le presente. Por eso el ciervo también representa al cristiano que busca no solamente crecer en la piedad, como decía el Salmo 42, sino también al cristiano que está en constante lucha contra el mal y por eso necesita el agua de la gracia de Dios para poderlo vencer. Otro de los elementos, como decíamos, de los ciervos que buscan la profundidad de los bosques o la altura de las montañas, es precisamente el cristiano que busca a Dios, ¿no? Sabemos que las montañas pues es signo de ese encuentro a solas con Dios, de los momentos que vemos en la palabra de Dios que siempre Dios escogía las montañas. Pues así también como el ciervo busca esa montaña, pues también nosotros buscamos a Dios. El tercer animal que encontramos son la cigüeña. La cigüeña tiene precisamente el significado de la prudencia y de la vigilancia. Recordemos que las cigüeñas son las que anuncian la llegada de la primavera, porque precisamente ellas durante el invierno encontramos que construyen sus nidos en lo alto de las chimeneas para mantener calientes a sus crías antes de nacer, y ya cuando nacen pues precisamente son en la primavera. En muchas ocasiones y durante mucho tiempo la cigüeña también fue signo y unido a la anunciación a la Virgen, porque así como la cigüeña anuncia la llegada de la primavera, pues también así a María se le anunció la llegada de Cristo a través de ella y su respuesta y docilidad a la voluntad de Dios. Por eso la cigüeña, de ahí el que después a nivel tradicional se cree que son las que traen a los bebés al mundo. Por eso se les representa siempre trayendo en una manta a los bebés, precisamente con su relación que tienen con la anunciación de la Virgen María. O sea, así como María recibe al Hijo de Dios en su vida, y sabemos que como varios artistas así lo representan, el bebé pues más grande y hermoso que existe, que es el Hijo de Dios, pues así también las cigüeñas representan la venida de los bebés al mundo. De ahí el que venga esa tradición de que son las cigüeñas las que traen los bebés a las diferentes mamás. Por eso cada uno de estos animales que hoy hemos encontrado nos dan una enseñanza también a nuestra vida espiritual. Es decir, cuando nos encontramos ante la experiencia del mal, ¿no?, como está representado en el cerdo, la situación de la lujuria, del pecado de la sensualidad, también buscar el crecimiento en la unión con Dios para vivir la castidad de acuerdo a nuestro estado de vida. El segundo animal del ciervo, pues también tener esa perseverancia de llenarnos siempre de la gracia de Dios
para que también en esta lucha y crecimiento espiritual nos lleve a la unión con Dios. Y finalmente, lo de la cigüeña, pues también que seamos anuncio del nacimiento de la vida de Dios en nosotros. Que ojalá también al verlos pues podamos practicar esto en nuestra vida y ser signo de la presencia de Dios como estos símbolos. Gracias y que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.